Hola, 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 pizarreros y pizarreras. Estamos en un nuevo programa de Radio La Pizarra, este ciclo de política internacional que ya lleva 7 temporadas. Lo conduce Alfredo Serrano Mancilla, pero hoy nuevamente, yo no tengo ni idea dónde está Alfredo, esto lo voy a decir. Yo no sé si alguien del equipo sabe, yo quiero creer que está salvando al mundo, que todos los problemas que vamos a plantear hoy en Radio de la Pizarra, la semana que viene van a estar resueltos porque él está atrás de estas cuestiones geopolíticas importantes. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo y compañero Alfredo Serrano Mancilla y a su hija Lola. Quizás en algún momento del programa aparezca, nos llame y nos diga, otra vez están hablando de astrología, no era eso lo que habíamos pautado. Voy a interceder en este programa hecho por el equipo mexicano, venezolano, argentino. Lo vamos a estar esperando y por supuesto que lo vamos a recibir porque este es su programa, así que estén atentos porque quizás en algún momento caiga Alfredo Serrano Mancilla con algún dato económico, algún dato argentino, algún dato boliviano para brindarnos. Mientras tanto, voy a saludar al equipazo que me va a acompañar. Recibimos muchos mensajes lindos del programa anterior y nos dijeron que no nos habíamos presentado. Yo dije que era porque éramos muy humildes y que esto es un colectivo, esto es Radio La Pizarra. Pero yo soy Bahía Luna. Primero voy a saludar a Flavia para que se vaya preparando, porque estuve toda la mañana viendo entrevistas de Jesús Quintero, chicos. Esto sucedió. Me vi una entrevista que le hizo al Diego y las últimas dos preguntas fueron: la primera, ¿cómo te llevas con la soledad después del éxito? Pero dije, no somos tan exitosos todavía, por lo cual no aplicaría. Nadie es tan exitoso como el Diego, pero menos nosotros. Entonces la segunda, te voy a preguntar, Flavia, él le dijo, más allá del fútbol, Diego, ¿qué es lo que te hace feliz? Y te voy a preguntar, más allá de Radio La Pizarra, más allá de la radio, el periodismo, eso que respiras, ¿qué es lo que te hace feliz? Mis amigos, mis amigas. Soy una persona muy, muy, muy amiguera, así que estar con ellos me hace muy feliz. Crismar Lujano, Re fácil, mi sobrino. ay, chiquitito. Leandro Álvarez. El fútbol, ir a la cancha. Muy bien. Yo tengo que decir a Tilio, a mi hijo de 7 años, desayunar también, pero bueno, en segundo lugar, muy por lejos. Así que de esta manera también vamos a saludar a Gabriela Montaño, que me imagino que también debe estar en algún lío geopolítico importante, ya nos contará al regreso. Le mandamos un gran saludo también a ella. Y ahora vamos a pasar al tema que no sé cuál es porque lo eligió el operador técnico y es una sorpresa. Pero antes de eso, Fla, ¿por dónde se pueden comunicar con nosotros y qué es lo que tenemos para el día de hoy? Antes de eso, se pueden comunicar con nosotros por Twitter, que somos arroba, ya me confundí, chicos, que somos arroba la pizarra, o Instagram y Facebook, que estamos como Radio La Pizarra, twitch.tv/Alfred Serramansi, en vivo en el YouTube de Radio 10. Estamos por todos lados, leemos sus mensajitos, así que ahí nos pueden decir solo cosas lindas de este programa. Así como Alfredo no deja que le digan gallegos, hoy por favor, solo cosas lindas, porque Bahía tenemos todo. Hoy nos vamos para Colombia, para Chile, para Ecuador. Vamos a hablar del encuentro de Lula con Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar del Mercosur. Nos vamos para Uruguay. Nos vamos para Turquía. O sea, ya no sabemos más qué hacer en este programa y terminamos con las entrevistas más largas en la historia. A ver si en la pizarra de casualidad hoy rompemos un récord. Menú servido en la pizarra, tengo miedo con lo que va a venir. Adelante, Fer, dale play. Arrancamos con nuestra particular vuelta al mundo con epicentro en América Latina. Antes de ir directo a Colombia, el tema que sonó es todavía de Ainda, lo eligió nuestro operador técnico Fernando Saninelli. Y ahora vamos a Colombia, Fla, porque en la semana pasada, el año pasado, ya pasó un montón de tiempo, la semana pasada teníamos buenas noticias, pero ahora no son tan buenas noticias porque hay un ex canciller que está haciendo de las suyas en Colombia. Efectivamente, Bahía, hay un ex canciller que está haciendo de las suyas y vamos a ir paso por paso y nombre por nombre a entender qué es lo que está pasando en Colombia, pero antes de meternos de lleno en lo que podríamos llamar la telenovela colombiana, quiero explicar un poco el porqué
detrás de esta telenovela, ¿no? Obviamente vamos a contar el chismito, el nombre, qué pasó, quiénes son, cuáles son los actores involucrados. Ya les spoileo, Estados Unidos es parte, siempre es parte de ser actor involucrado, pero un poquito me interesa hablar de qué es lo que está pasando en Colombia y por qué. Principal recordatorio para nuestra audiencia, el año que viene, 2026, a la vuelta de la esquina, cerramos y abrimos los ojos, hay elecciones en Colombia. 8 de marzo son las elecciones legislativas, 31 de mayo son las elecciones presidenciales. Es decir, este año es año preelectoral en Colombia y también es el fin del mandato de Gustavo Petro, quien estuvo desde 2022 llevando adelante los cambios que el pacto histórico llevó adelante justamente en Colombia. Con todo este contexto ya sabemos y hablamos muchísimas veces de que lo que quería el pacto histórico eran reformas. Se habló de la agraria, se habló de la pensional, la laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta semana, efectivamente, como vos decís, en una semana se terminó aprobando la reforma laboral, salió adelante la reforma pensional, es decir, estamos hablando de un contexto de constantes cambios en el status quo colombiano, que sepamos que tiene hace mucho tiempo un status quo establecido. Gustavo Petro no podría reelegir para las próximas presidenciales, ¿es verdad? Efectivamente, no podría reelegir para las próximas presidenciales, pero bueno, obviamente el partido sí puede reelegir, él no podría. Pero sí hay un montón de cosas que se está hablando de cara al año que viene, como por ejemplo algo que quiso o que dijo o insinuó por lo menos Gustavo Petro, que es también la posibilidad de hacer una asamblea constituyente y votar en las elecciones si se quiere o no, por ejemplo, reformar la Constitución. Todo este contexto que estoy dando es para explicar por qué Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, está siendo sometido a un constante martilleo, a un constante no nos gusta esta persona. Esta persona se está, lo que diríamos en Argentina, pasando 3 pueblos, está yéndose mucho más de los límites establecidos en el status quo colombiano. Entonces hay una disputa claramente en Colombia, y de hecho les recomiendo un texto de Celac Data que pueden buscar en Google, que se llama ¿Qué se disputa en Colombia? Porque lo importante es hablar qué es lo que se busca hoy en día. De fondo, lo que se busca es que no se cambie nada en Colombia, que estos años de 2022 a 2026 sean olvidados, que nada haya pasado y volver al status quo original colombiano, a la derecha, volver a las personas que no les gustan las reformas, los cambios y el pueblo. Dicho eso, vamos a la telenovela, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Porque está este muchacho, Álvaro Leiva, salió una nota en El País justamente que daba cuenta de que este ex canciller, ex funcionario del presidente Gustavo Petro, estaba intentando hacer algunas negociaciones medio espurias con Trump, ¿no? Sí, efectivamente, Bahía, esta semana el diario español El País publicó un informe que contiene audios, que contiene información que se puede escuchar, que señala a Álvaro Leiva, quien era canciller de Gustavo Petro, de haber buscado en Estados Unidos apoyo en los círculos republicanos, básicamente aliados de Trump y de Donald Trump, de Marco Rubio, el secretario de Estado y tal, para apartar del poder a Gustavo Petro en, atención, un plazo de no más de 20 días. Esto sucedió aproximadamente hace 2 meses, o sea, nuevamente estamos hablando de este momento de cambio de reformas. Es Ya decir, no que era. no lo logró, evidentemente, no Por llegó, no ahora logró su no cometido. no lo logró. Efectivamente no lo logró. Él viaja a Washington, se conocen ahora estos audios que sucedieron hace 2 meses, en donde él dice, bueno, un plazo de no más de 20 días, en 20 días no lo logró. Y quiere justamente apartar al mandatario colombiano del lugar que ocupa. Primero hablemos un poquito, pongamos el primer nombre, el primer check. ¿Quién es Álvaro Leiva, no? O sea, ¿por qué era parte del gobierno del pacto histórico y ahora anda haciendo alianzas con Estados Unidos, lo cual nos parecería una contradicción o una paradoja? Leiva es un poco un personaje paradójico en la política colombiana, es una persona, estamos hablando de más de 80 años, una persona reconocida en Colombia, que genera muchas contradicciones porque militó históricamente en el Partido Conservador, pero después él se forjó un perfil como negociador muy clave en los procesos de paz en Colombia. Entonces parecía un poco encarnar este puente entre las distintas Colombias, entre el cambio, y en 2022 Petro mismo lo nombra canciller, incluso con sus diferencias ideológicas,
con esto que hemos hablado muchas veces de negociar. A él le servía esta política de paz total, él quería seguir estas negociaciones y lo nombra en ese momento como canciller, donde estuvo 2 años, de 2022 a 2024. En 2024, Álvaro Leiva sale del gobierno porque la Procuraduría lo inhabilita del cargo, porque canceló de forma irregular una licitación de pasaportes, y desde ahí empezó un viraje y un quiebre con Petro, que era Álvaro Leiva, dele que te dele, contra el que, o sea, contra Gustavo Petro, del gobierno del que él había sido parte. Vamos a los audios del país. Dale, porque además creo que la involucró también en esta novela a Vicky Dávila, ¿no? En un momento Por supuesto. aparece, por supuesto, ella siempre está en el centro Siempre de es la discusión. parte. Pero no te me adelantes, que vamos Perdón, primero perdón. a los audios del país para ver un poquito qué es lo que sucede y qué es lo que se conoció en este momento. Álvaro Leiva deja de ser canciller de Colombia, deja de estar en ese momento en el gobierno de Gustavo Petro, viaja, como cuento, hace 2 meses a Washington y busca reunirse con el liberalismo, neoliberalismo, básicamente con el Partido Republicano, para sacar del cargo a Gustavo Petro. ¿Él qué dice? Él lo que quería era reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, de quien ya hemos hablado muchas veces. No ha llegado todavía Marco Rubio, pero sí se junta con, y acá vamos a meter un nombre importante, Mario Díaz Balart, que es un congresista republicano muy conocido por su beligerancia y odio contra gobiernos progresistas como Cuba, Venezuela, sanciones, etcétera, etcétera. Mario Díaz Balart, este congresista republicano, además de reunirse con Álvaro Leiva, con quien se reúne, efectivamente, como cuenta Bahía, se reúne con Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana y candidata conocida para la presidencia 2026, o sea, persona candidateada para el 2026. ¿Y qué dice en estas reuniones y qué es lo que se conoce en los audios? Básicamente Álvaro Leiva dice: miren, muchachos, hay que sacar a Gustavo Petro. Menciona a Francia Márquez como eventual reemplazo del presidente, acusación de la que Francia después tuvo que salir a desmentir e incluso hablar con Gustavo Petro, y dice, y esto es un dato muy importante, compañeras y compañeros, que hay que hacer un gran acuerdo internacional con actores como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y nuestra amiga Vicky Dávila. Por ponerles un poquito en autos, el Clan del Golfo, chicos, es una organización narcoparamilitar en Colombia y se considera que es el mayor cártel de droga con conexiones internacionales. O sea, con toda esta gente es con la que Álvaro Leiva quiere juntarse para derrocar a Gustavo Petro. Y, Fla, ¿qué dijo Gustavo Petro cuando se dieron a conocer estos audios, ¿no? Que igual él ya viene denunciando hace varios meses y por diferentes actores distintos golpes blandos que tienen que ver justamente con lo que vos venías planteando de poder volver a foja cero todos los cambios que él está haciendo, ¿no? Efectivamente, él ya lo denunció hace un montón de tiempo, hace unos meses, incluso lo hemos hablado acá en la pizarra. Álvaro Leiva había publicado unas misivas, unas cartas en donde hablaba de Gustavo Petro y no sé si se acuerdan, pero directamente lo había acusado de drogadicto. Recuerdan que había dicho que estaba en Francia, en París, y que se lo había perdido y que no sabía dónde, que había, o sea, básicamente lo estaba acusando de estar drogado y de estar como imposibilitado para el cargo. Y Petro lo que dijo es que esto es gravísimo porque es una conspiración con el narco, con la extrema derecha colombiana y con la extrema derecha estadounidense. O sea, imagínate todos los actores que están involucrados. Exigió, por supuesto, explicaciones legales, que esto se vaya a investigar, y dijo que lo peligroso no es solo ir a Estados Unidos a buscar esto, que obviamente es peligroso, sino también meterse con los grupos armados y con toda la gente que él está juntando para este derrocamiento. Obviamente habló con todos los actores involucrados de lo interno, porque también lo que se busca mucho es desestabilizar a lo interno, ¿no? Las prácticas de la derecha siempre es desestabilizar a los gobiernos de izquierda. A lo interno, él habló con Francia, Francia por supuesto le dijo, se desenmarcó de esto, dijo que jamás lo traicionaría, pero bueno, Gustavo Petro dijo que todo esto era muy peligroso y también dijo que es muy peligroso que los medios de comunicación hayan hecho eco, por ejemplo, de las cosas que decía Álvaro Leiva, porque al final dijo, miren muchachos, esto estaba detrás de lo que ustedes están diciendo. Efectivamente, y siempre como aliado principal Estados Unidos y Donald Trump, que también no zafan de ninguna. Vamos ahora a Chile, Fla, porque fueron las elecciones el pasado domingo
internas de la coalición de centro izquierda y el oficialismo. Eh, ¿Qué pasó? Porque hubo sorpresas. ¿Esto se esperaba? ¿Este resultado se esperaba? Es un resultado sorpresivo, la verdad, si es un resultado que se esperaba, es un resultado para analizar, por lo menos en Chile, de ¿Quién qué puede ganó? suceder. Porque ¿quién Recordemos quién ganó? ganó. Vamos así de una, ¿quién ganó la interna chilena? Janet Jara, candidata del Partido Comunista, es decir, el Partido Comunista va a ser quien se presente el 16 de noviembre a las elecciones contra, bueno, básicamente frente a la ultraderecha que se presenta por otros lugares. Janet Jara obtuvo el 60% de los votos frente a los partidos más socialdemócratas o el Frente Amplio, como Gonzalo Winter, y sí tenemos que decir que fue con una participación más baja de lo esperado, votó aproximadamente el 10% del padrón electoral, pero ella va a ser la candidata de la izquierda en noviembre. Dato no menor, es la primera candidata comunista desde el retorno a la democracia en ser respaldada por el progresismo para una elección presidencial. Claro, recordemos igual que tanto en Chile como en Uruguay, el PC tienen otra idiosincrasia, digamos, porque a falta de peronismo, esto lo digo a título personal, esos partidos fueron más de corte popular que capaz en Argentina, en otros países que nos parecen algo muy sectario y muy chiquito, pero efectivamente son partidos muy importantes para la centroizquierda de cada uno de los países. En Uruguay también pasa esto. ¿Y cuáles son las perspectivas de cara a la elección que se viene? Bueno, algo muy importante es primero entender quién es Jara, creo, y recomiendo que después hagamos un poco un personajazo, que charlemos un poco de por qué llegó a donde llegó, sus similitudes con Michelle Bachelet, sus victorias como ministra de Trabajo, porque ella también se ha notado algunas victorias cuando era ministra de Trabajo de Boric, que le dan también esto de haber podido ganar la interna, por ejemplo, reducir a 40 horas la jornada laboral. Bueno, todo eso hace un poco que llegue a ganar las internas, pero lo más importante es qué va a pasar de cara a noviembre. Tenemos que hablar mucho de cómo es Chile, y Chile es un país bastante centrista. O sea, para que una candidata del Partido Comunista llegue a las elecciones, la verdad que lo que tiene que hacer de cara a noviembre, por lo menos lo que pareciera que tiene que hacer, es construir bastantes consensos. Entonces, de hecho, se está analizando en estos momentos si ella va a suspender su militancia en el Partido Comunista para ampliar un poco los consensos y acercar a la concertación, a la centroizquierda, a otros partidos, un poquito más a que la voten a ella. Suspender la militancia no quiere decir, por supuesto, dejar de ser parte del partido. De hecho, ella se presenta por ese partido, no puede renunciar al partido, pero se está hablando de la posibilidad, lo hablaron bastantes personas en el Partido Comunista, Daniel Jadwe, uno de ellos. Por ahora Jara no dijo nada, dijo yo voy a ser quien avise cuando haya algo que avisar, pero parecería ser una manera de captar al centro, que es el que, en mi opinión, va a tener la decisión en las elecciones de noviembre. ¿Por qué? En noviembre, y esto muy cortito, va a depender mucho de la polarización. Sabemos que Chile suele ir a balotaje, a segunda vuelta, por cómo es el sistema electoral chileno, y las opciones más posibles, después veremos de acá a noviembre qué sucedan, es que se polarice entre Kast y Jara, el balotaje, o entre Evelyn Matei y Jara. Si Evelyn Matei y Jara termina siendo la disputa presidencial, puede ser un problema para la izquierda chilena, porque hay mucha gente de la centro-izquierda que sí puede llegar a votar a Evelyn Matei, que se presenta también como una opción un poco más de centro. Si termina siendo Kast Jara, es una polarización entre derecha pura y dura y izquierda pura y dura, y posiblemente la centroizquierda, que sí no va a votar a la derecha, ahí sí vote a Jara, que es un poco lo que pasó cuando fue la disputa Boric-Kast también. Pero la verdad, el camino es muy amplio. Lo que sí sabemos es que por la izquierda, en noviembre, Janet Jara a elecciones. Tenemos candidata en Chile, elecciones presidenciales en noviembre. Vamos a seguir paso a paso con todo lo que suceda en este país tan cercano. Y seguimos con Radio La Pizarra porque tenemos un montón más de Vuelta al Mundo. Seguimos en Radio La Pizarra. Podríamos seguir con este tema brasilero, porque la realidad es que quizás la foto más linda de la semana, sin lugar a dudas para mí, fue la foto de Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, que la fue a visitar esta semana a su casa. Lean, ¿vos sabés qué es lo que charlaron? Me dijeron que vos tenés el temario riguroso de
cada una de las cosas que trataron. ¿Cómo fue el encuentro entre Lula y CFK? Bueno, Bahía, en primer lugar hay que decir que la visita de Lula da Silva, el presidente de Brasil, se dio en el marco de la reunión del Mercosur, donde Argentina le traspasó la presidencia pro tempore del organismo a Brasil, al Brasil gobernado por Luis Ignacio Lula da Silva. Y en ese marco es que el presidente Lula da Silva eligió, en sus palabras, visitar a una amiga, una compañera, no solamente de militancia, sino a una amiga que está pasando un mal momento personal y político. Y la foto salió finalmente desde las cuentas de ambos, desde la cuenta de Lula, desde la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner. La foto la sacó el histórico fotógrafo que viene siguiendo a Lula desde la campaña, Ricardo Stackert, y finalmente no se dio un encuentro bilateral entre los dos mandatarios. ¿Por qué? Porque hay que primero señalar que hay una clara tensión ideológica, política, geopolítica entre los dos presidentes de los dos países más importantes del Mercosur, ¿no? De Brasil y de Argentina. Y Lula se encargó en su discurso en el Mercosur, sobre todo de plantear ciertas cuestiones en torno a una oposición directa a Javier Milei. ¿Por qué? Porque Lula lo que está entendiendo con esta foto, con Cristina, más que nada, más que en términos geopolíticos, diría que es un gesto también hacia adentro de Brasil, porque recordemos cuál es la situación política y judicial en Brasil. Venimos charlando de un ataque directo del bolsonarismo contra el poder judicial brasileño, un poder judicial brasileño que sufrió un gran lavado de cara, un gran giro durante los últimos 5 o 6 años, a partir de la presidencia de Alexandre de Moraes, que paradójicamente es nombrado por Michel Temer tras el impeachment de Dilma Rousseff, pero que empieza a ejercer un liderazgo del Poder Judicial muy en las antípodas de aquellos personajes como, no sé si recordás, Bahía, el juez Moro, el famoso y Sí, sí, fatídico sí, juez sí. Moro, Ujú. que había emprendido una cacería de brujas contra la izquierda brasileña, no solamente contra Luis Ignacio Lula de Silva, y que tras descubrirse, por suerte, por una investigación periodística que reveló todo el armado que implicaba las causas falsas y las acusaciones falsas contra el presidente brasileño, se logró anular la condena. Y ese fue finalmente el resultado, y el resultado posterior fue una limpieza, ¿no? De, por lo menos de los estratos más altos del Poder Judicial brasileño. ¿Y por qué digo que también es un mensaje esta foto de Cristina con Lula hacia adentro de la política brasileña? Porque es un mensaje al bolsonarismo. Porque ¿qué está denunciando el bolsonarismo en Brasil? Denuncia una persecución. Denuncia, no pone la palabra lofer porque dentro del bolsonarismo ese término no existe, pero sí Jair, Eduardo Bolsonaro, Figueiredo y todos estos personajes que venimos señalando semana tras semana, se victimizan, ¿no? Dicen somos víctimas de una persecución judicial que es ilegítima, etcétera, etcétera. Bueno, lo que está diciendo Lula es: una cosa es ser una perseguida política, como lo está haciendo Cristina, que es víctima de un proceso muy parecido al que yo sufrí, y otra cosa son los procesos judiciales que buscan esclarecer quiénes son los verdaderos responsables de, en primer lugar, la diseminación de noticias falsas, y en segundo lugar de atentar directamente contra la democracia en Brasil. Bueno, son casos muy distintos el de CFK y el de Bolsonaro, y por eso es que Lula sale a señalar esta gran, enorme diferencia, ¿no? Sí, no, y justamente esa foto, incluso para el interior también de la política argentina, en función de un Lula da Silva que fue condenado, que estuvo preso y que hoy es la principal figura política del país, lo cual también no impide que en un futuro cercano Cristina Fernández de Kirchner recupere la centralidad, la libertad que sería lo justo en este sentido, y también poder plantear un poco esa referencia y referencia en función de geopolítica que tiene Lula da Silva hoy en la región.
De persecución política a persecución política, porque vamos con Crismar a Ecuador, porque condenaron a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, por cuarta vez, Crismar Lujano, por malversación de fondos de una obra pública que además era una obra pública relevante. ¿Qué está pasando en Ecuador? Bien lo has dicho, Bahía, esta semana fue condenado nuevamente el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, 13 años de prisión por un supuesto delito de peculado. Y bueno, más allá de un fallo judicial, el caso refuerza, ¿no?, un patrón que preocupa en América Latina por lo seguido que ocurre, ¿no? El uso del sistema judicial con fines políticos, también conocido como lawfare. Y bueno, en detalles de la condena, porque como todo no siempre es tan simple ni tan complicado, ¿no? La condena y los antecedentes vienen de parte de la Corte Nacional de la Justicia Ecuatoriana. Además de esta sentencia a 13 años de cárcel, recordemos que ya cumplía 8 años de prisión por también cargos supuestos de corrupción en un caso en el que no había firmado contratos y donde las pruebas fueron indelebles, ¿no? Según también sus defensores. Ahora también, además de esta cantidad de años extras, se le inhabilita de por vida. Y como bien tú lo dices, todo esto está relacionado por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos destinados a la reconstrucción de Manabí, un área costera de Ecuador, tras el terremoto del 2016. Estamos hablando de obra pública particularmente. Y bueno, además de todo esto, hay una cuestión que se conecta, ¿no?, con México, porque en 2024, recordemos un poco, estando en libertad condicional, Jorge Glass pidió asilo político en México y se refugió en la Embajada de México en Quito. Pero el 5 de abril, policías ecuatorianos irrumpieron por la fuerza en la sede diplomática, lo capturaron, lo sacaron del país o de la embajada sin salvoconducto, violando, por supuesto, la Convención de Viena. Para ese entonces estaba al frente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que calificó aquel hecho como una violación flagrante de el derecho internacional. El resultado es claro y obvio, una ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador que continúa hasta el día de hoy y de hecho ya escaló a lo que sería la Corte Internacional de Justicia. Y justamente en el marco de todo esto, de la sentencia y del rompimiento de las relaciones diplomáticas, esta semana, pues en paralelo, México volvió a exigir un salvoconducto para trasladar a Glass a su territorio, pues argumenta que enfrenta a Glass un delicado estado de salud y que su caso está amparado también por la Convención de Caracas, ¿no?, sobre asilo diplomático. Así que actualmente Glass está recluido en el penal de máxima seguridad llamado La Roca, en condiciones que han sido cuestionadas, Bahía, por organismos de derechos humanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a su favor en febrero pasado, preocupada justamente por su integridad física y psicológica. Así que digamos que Glass se ha convertido, ¿no? Es el reflejo más nítido sobre un símbolo de la criminalización política en América Latina y también pues de una crisis diplomática sin precedentes entre dos países de la región. Efectivamente, iba a recordar justamente eso, ¿no? El delicado estado de salud por el que está transitando Jorge Glass, que también me hace acordar incluso a Pedro Castillo, ¿no? Que estaba privado de su libertad en situaciones muy regulares y con un estado de salud muy crítico, con lo cual también agudiza y profundiza este estado de persecución política que está teniendo la derecha latinoamericana. Bueno, ¿querés decir algo más sobre este tema, Cris? O podemos pasar a un nuevo capítulo, si querés, el nuevo capítulo peruano. Sería gracioso si no fuese cierto. La realidad es que a Dina Boluarte le queda en el gobierno de Perú al menos un año. En abril del 2026 están establecidas las elecciones, si Dina quiere, porque recordemos que ella era la vicepresidenta del presidente electo, Pedro Castillo, destituido el 7 de diciembre de 2022 y a partir de ahí gobierna con las bancadas del Fujimorismo, fuerza que perdió electoralmente, pero que actualmente gobierna el país.
Recordemos, Cris, que Dina Boluarte tiene una imagen de aprobación del 3% y ahora hay una nueva noticia, una nueva medida que implementó no para las y los peruanos, sino para ella misma, porque se aumentó el sueldo esta mujer. Y no solo se aumentó el sueldo, Bahía, que sería lo de menos si por lo menos fuera en términos legales también, ¿no? Pero lo ha hecho en más del 100%. Para ser exacto, 122% de aumento en el salario de la presidenta más impopular de América Latina en medio de recortes, de una crisis institucional, ¿no? En Perú, Dina Boluarte, que además ha sido, como bien lo has dicho, pues cuestionada por su legitimidad y su gestión, va a pasar de ganar los $4.300 que cobra en este momento a casi $10.000 mensuales, $9.700, según bueno, una propuesta oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, que por supuesto ha hecho un estudio que compara, digamos, los salarios, los sueldos y salarios de pues la máxima autoridad en cada país, que vendría a ser pues la figura de él o de la presidenta, con lo cual ella dice, bueno, en Brasil, en Chile, en Argentina, ¿no? Se fijan estos tres grandes países que además tienen bastante diferencia en todos los indicadores económicos. Me voy a subir al sueldo porque pasa que mi sueldo está por debajo del promedio regional. Así va a pasar a ganar pues 35 salarios mínimos peruanos, ¿no? La verdad es que es tremendo, es prácticamente una cachetada para los y las peruanas que cobran al mes unos $300. Exactamente, entre estas cuentas que surgieron a partir del nuevo sueldazo de Boluarte también decían que Dina Boluarte estaría ganando en un día más de lo que gana cualquier peruano en un mes, por lo cual la distorsión es total. Cris, decime. No, y lo peor de todo esto, además de que ya es bastante grave, digamos, el gobierno a la par ha cerrado 14 programas sociales relacionados a cuestiones de salud, de agua, educación, de vivienda, según ellos, para ahorrar 4.000 millones de soles peruanos, pero al mismo tiempo, pues, están subiéndole el sueldo a la presidenta más impopular con un 3% de aprobación. Además que tampoco es ético ni legal Bahía porque viola directamente una ley que fija un límite en el sueldo presidencial y no debe superar una cierta cantidad que pues lo supera con diferencia este nuevo salario, Bahía. Claro, tampoco está haciendo un gran laburo Dina Boluarte como para aumentarse el sueldo, no le está mejorando exponencialmente la vida a las y los peruanos para darse este premio que está adquiriendo. Seguiremos también porque también están en proceso las candidaturas y las fuerzas y partidos electorales que se inscriben y muchos inhabilitados por el gobierno de Dina Boluarte para las próximas elecciones. Hay internas también en Perú. Así que vamos a seguir muy detalladamente el calendario electoral peruano con estas contingencias y con estas nuevas noticias que nos sorprenden todos los días. Y de esta forma seguimos con Radio La Pizarra. Seguimos en Radio La Pizarra, el programa de Alfredo Serrano Mancilla. Todavía no llegó Alfredo Serrano Mancilla, quizás lo haga en algún momento. Quién sabe, con él nunca se sabe. Le mandamos un gran saludo. Sabemos que las y los oyentes son fanáticos, leales a Alfredo y que nosotros también lo extrañamos, vamos a decirlo todo. Así que ahora vamos a el tema de Mercosur, porque con Leandro y con Crismar yo prendí la tele y vi que Milei había dejado la presidencia y que asumía Lula da Silva. Dije, esto es un sueño, pellizquenme, golpéenme, ¿qué está pasando? Se cumplió, digo, yo pedí 3 deseos en mi cumpleaños y dije, bueno, al fin, pero me doy cuenta de que no, que se trataba de otra cosa, se trataba del Mercosur. ¿Cómo fue esta transición tan distópica entre Milei y Lula da Silva al frente de este organismo tan importante, Lean? No, sí, hay que tener en cuenta, en primer lugar, bueno, es una transición, yo diría,
más que transición, diría es un vuelco, ¿no? Totalmente distinto porque los dos plantean dos modelos distintos. Uno desprecia abiertamente el Mercosur y las relaciones entre los países miembros, las relaciones comerciales, estrechar los vínculos comerciales entre los países miembros, y el otro propone más bien todo lo contrario, una visión regional. Estamos hablando de Lula da Silva, protección, aranceles. eh, y también hay que tener en cuenta que Milei a nivel político está bastante solo, está bastante aislado en el Mercosur. Recordemos, levemente acompañado en algunas cuestiones y hasta ahí nomás, porque es un tipo más pragmático. Estamos hablando del presidente de Paraguay, Santiago Peña, no es precisamente un presidente de ultraderecha, sí podríamos decir que es neoliberal, está a favor de ciertas normas, pero también a favor de ciertos consensos que no se tocan, y uno de esos grandes consensos es mantener el Mercosur como viene funcionando hasta ahora y profundizar, ¿no?, los lazos comerciales entre esos países. Pero una cosita que me faltaba agregar del bloque pasado tiene que ver con las implicancias que tiene Milei dentro de la política dentro de Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil ahora está siendo muy criticado Lula por no haber tenido una reunión bilateral con Milei, un presidente que se la pasó criticando, se la pasó insultando a Lula, tanto en campaña como ya dentro de incluso siendo ya presidente de Argentina. Y muy pocos recuerdan que en julio del año pasado Milei visitó Brasil en la anterior cumbre del Mercosur y no tuvo una reunión bilateral. Sin embargo, sí fue a la CEPAC, a la cumbre conservadora que en ese momento se había realizado en Camboriú, tuvo una reunión con Bolsonaro. Es decir, estamos hablando de Lula, tenía un gesto casi recíproco, ¿no?, con Milei. ¿Para qué va a pedir una reunión bilateral en su país cuando anteriormente, el año pasado, no la tuvo? Eh, Exactamente. es un gesto de reciprocidad, el de Lula, devolviendo casi con la misma moneda el accionar de Milei en Brasil. Efectivamente, un gesto político. Y querías preguntarles a los dos un poco cuál es la trayectoria, cómo nace este organismo, cuáles fueron los resultados y las consecuencias fundamentalmente económicas que tuvo en estos años, ¿no? Si querés, Cruis. Bueno, a la par de lo que decía Leandro, porque justamente, bueno, sabemos que esta presidencia pro tempore tempore de Milei tenía o respondía a una agenda ideológica bastante clara, ¿no? De abrir los mercados sin ton ni son, con la menor regulación posible, debilitar también esos marcos colectivos de negociación regional, aún a costa no solamente de erosionar su propio mercado interno económico, sino también perder como la capacidad de incidencia internacional como bloque, que no estaba consolidada al interior del Mercosur, pero de alguna manera tampoco ha sido fortalecida, ¿no? Recordemos que este bloque fue fundado hace más de 30 años con el objetivo de fortalecer el comercio regional de América del Sur, y bueno, atraviesa una nueva etapa que ha estado, bueno, caracterizada, digamos, por esta última presidencia de Milei, pero que ya arrastraba, digamos, los mismos problemas de siempre. Y hoy vamos a contar un poquito, ¿no?, en datos claves para entender qué es lo que está pasando y por qué algunos analistas como Guillermo Oglietti y Mariana Dondo de la CELAC dicen que Mercosur tiene mala suerte. Entonces, para recordar, Componente místico, trae mala componente suerte el mística. Mercosur, eso es lo que quieren decir Guillermo Glitti y Mariana Onda. No, 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 vamos a ir Vamos a con ver. datos y les mandamos un gran saludo a los dos compañeros economistas. Así es. Y bueno, como datos económicos que ellos proponen, ¿no?, de analizar en esta nota que está publicada en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, trayectoria fallida, oportunidad desaprovechada, ¿no? El tema del Mercosur. Hay una cuestión en la que hacen énfasis, y es en el comercio intrazona, digamos, dentro del propio bloque con los países que lo conforman, que está en caída. Dicen que desde el año 2000 al 2024, pues este comercio cayó dramáticamente, las exportaciones, las importaciones. Por ejemplo, Brasil solo comercia con un 7% con los países del bloque. En contraste, Paraguay, ¿no?, depende muchísimo más
el 64% de sus exportaciones y el 32% de sus importaciones son con socios del Mercosur. Cuando uno ve la diferencia entre estas dos economías, ¿no? Brasil, que sería la principal de América Latina, y luego Paraguay, que tan pequeña, pues entiendes un poco más. Sí, inclusive es importante este dato que estás brindando porque este organismo, uno de los objetivos que tiene es reforzar un poco el vínculo entre los países a nivel comercial y esto no estaría sucediendo tanto, ¿no? Así es, no estaría sucediendo tanto y además el comercio que sucede, aunque si bien es de muchísima más calidad, está siendo desaprovechado. Guillermo Glietti y Mariana Dondo proponen también en este artículo, ¿no?, un lado positivo porque las exportaciones entre países del bloque ahora tienen un mayor contenido tecnológico, ya no son tanto de materia primas. En datos, un 43% de estas exportaciones son de manufactura media, de alta tecnología, ¿no? Comparado con un solo 15% de ventas en todo el mundo, pero dicen que esto se está desaprovechando. Digamos que el bloque tiene una oportunidad para impulsar un cambio de matriz productiva regional, pero no lo está haciendo. Y esto viene de la mano con otra cosa, Bahía, y es que cómo se compara, digamos, ¿no?, el comercio al interior de Mercosur en comparación con otros bloques similares, por ejemplo, no sé, la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio que tienen México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, mientras el Mercosur solo el 10 al 15% del comercio es interno, en la Unión Europea es más del 60%, ¿no? En el TEMEC ronda el 50%. Así que bueno, digamos que esto también revela que el Mercosur está perdiendo una oportunidad de integrarse y de desarrollarse como bloque, que viene de la mano, digamos, con lo que quiso lograr Milei durante su presidencia, ¿no? Sus objetivos giraban en torno a firmar un acuerdo con la Unión Europea, pero también flexibilizar el bloque para que cada país negociara libremente sus acuerdos bilaterales. De hecho, una de las cosas que logró se enmarca en una necesidad abierta o una querencia, ¿no?, de poder negociar un acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. De todas maneras, hay que decirlo, el Mercosur sigue siendo una herramienta muy valiosa, pero bueno, su potencial está siendo de alguna manera desaprovechado y el problema no es la estructura, sino de conducción política. Así que bueno, como dicen los autores del informe, no es la culpa del martillo, sino que no se sabe clavar. Efectivamente, y esta semana se dio una reunión de cara al Mercosur y esta nueva presidencia. Lean, te quiero preguntar cuáles son las perspectivas de cara a esta nueva gestión del Mercosur. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Lula asumió su tercer mandato como presidente de Brasil con una mirada muy geopolítica, ¿no? Es decir, no solamente pensar en reconstruir un Brasil post-Bolsonaro, sino también eh, erigir a Brasil como una potencia geopolítica dentro de la región y también trascendiendo la región. Para eso, Lula da Silva cree que el Mercosur puede cumplir un rol fundamental en los vínculos que puede llegar a tejer comercial y políticamente con los países del BRICS, con los países de la Unión Europea. Tratar de sacar de alguna forma a Sudamérica de ese patio trasero que siempre históricamente significó a nivel de intercambio comercial con Estados Unidos. Y tengamos en cuenta que China es el principal socio comercial de Brasil desde hace mucho tiempo, desde el año 2009, si mal no recuerdo, y que desde que asumió Lula su nueva presidencia, ya se reunió más de 3 o 4 veces con Xi Jinping. Es decir, em, Lula da Silva piensa el Mercosur desde esta visión más multilateral, más pensándolo en términos no solamente de un bloque en el cual todos los países jueguen a su propio juego, sino pensar en actuar de forma como un bloque, ¿no? Es decir, como algo que es una deuda realmente pendiente. Lula da Silva cree que es una deuda pendiente que finalmente el Mercosur actúe como un bloque. Tiene un gran desafío que tiene el otro gigante dentro del bloque Mercosur, es un país que ideológicamente está conducido por un líder como Javier Milei, que está en las antípodas
de cualquier integración regional. Pero lo cierto es que nunca estuvo tan aislada Argentina al respecto en la región como lo está ahora. Así que quizás en términos de que cada país, cada líder regional, cada líder de cada país piensa en términos, en términos de política internacional muy parecido a Lula, estamos hablando de los otros miembros del bloque Mercosur, eso quizás pueda ayudar a que Argentina se termine plegando una estrategia regional, pensando también en que son políticas muchas veces son políticas de estados que trascienden los liderazgos y las presidencias, ¿no? Efectivamente, en función de eso, Fla, ¿cuál es la posición de Gustavo Petro en función de un poco del Mercosur y esta línea nueva presidencia de Lula da Silva? Sí, efectivamente, o sea, si bien Colombia no es parte del Mercosur, en esta semana se celebró en España la conferencia sobre financiación para el desarrollo y Gustavo Petro dijo algo que quería hilarlo un poco con esto que está diciendo Lean de lo que dijo Lula, porque habló del sur global y dijo, le estaba hablando a Macron, al presidente francés, no le estaba hablando otra cosa, pero habló del sur global, que fue como una revelación para Europa, que no había escuchado nunca ese concepto, y dijo que es muy importante hablar de tú a tú y que Centroamérica y el Caribe no separan a un norte superior de un sur inferior. Entonces me parece muy importante esto que dice Lean, que incluso dentro, fuera del Mercosur, etcétera, hay muchos presidentes en América Latina, o por lo menos los presidentes de corte progresista, que están hablando esto, ¿no? De poner al sur global en el centro y que la mirada deje de estar en determinados países y de, bueno, justamente poder hacer estos acuerdos. Buen intercambio ese, el de Macron con Gustavo Petro, divertido. Después Petro dijo, es mi amigo, está todo bien, solo estábamos discutiendo de política, muchachos. Interesante para ver también esa discusión. Así que de esta forma cerramos capítulo Mercosur y seguimos con Radio La Pizarra. Ya cambié de lugar, mi cama ya hice Seguimos. No quiero pisar el Cuarteto de Nos porque me encanta esta canción, me encanta el Cuarteto de Nos. Para mí es una banda lacaniana con ese juego de palabras que tienen. Y de esta forma vamos a hablar de Uruguay. Me estoy haciendo un mate, me estoy preparando un mate y tomando mate que si lo viera cualquier uruguayo se muere Vamos arriba vivo. vos, ¿eh? Vamos arriba, es un desastre, me estoy chorreando toda. No lo ven, pero está sucediendo porque se cumplen 4 meses de gestión de Yamandu Orsi, el Frente Amplio, en Uruguay. Vamos a dar algunas premisas, algunos lineamientos de cómo viene la gestión del Frente Amplio. Recordemos que Yamandu Orsi gana en segunda vuelta en balotaje el 24 de noviembre con el 52% de los votos frente al candidato de la coalición actual conducción del gobierno en ese momento, era el oficialismo, el Partido Nacional. Álvaro Delgado era el contrincante, gana este balotaje y el 1 de marzo asume la gestión del progresismo en Uruguay. También recordamos la última vez que hablamos de Uruguay en Radio La Pizarra, que fueron las elecciones departamentales y municipales el 11 de mayo, que se definía un poco el esquema territorial y las intendencias, los candidatos a intendentes, a ediles y los cargos de cada uno de los territorios. Y ese mismo sábado que hicimos Radio La Pizarra, horas después, compañeros y compañeras, se definió un territorio clave, que es La Valleja, que estaba en disputa porque había un empate técnico en el cual finalmente el Frente Amplio logra una victoria. En estas municipales, los distritos más importantes de Uruguay, que son Montevideo y Canelones, quedaron en manos del Frente Amplio, que ya los retuvieron de gestiones anteriores, y también el Frente Amplio sumó 2 distritos más y el Partido Nacional retuvo 3 intendencias, 3 en total. Entonces, el escenario un poco territorial de Uruguay también sigue fragmentado y en disputa. Si bien el Frente Amplio en las elecciones presidenciales logró una victoria en muchos distritos, esto después en las municipales quedó un escenario también fragmentado y ese resultado electoral no se volcó, no fue una aluvión al oficialismo en las intendencias, sino que también hay una disputa importante en ese sentido. Una fecha interesante, una fecha para anotarse en la política uruguaya es este 10 de julio, donde cambian las gestiones de las intendencias para los próximos 5 años, ¿no? Estas elecciones del 11 de mayo, los nuevos intendentes
asumen este 10 de julio. Y otro territorio en disputa por parte de Uruguay es el Parlamento, porque en octubre el Frente Amplio, el oficialismo, obtuvo mayoría en senadores, pero no así en diputados, por lo cual las cuestiones legislativas y los proyectos legislativos, bueno, también tienden a tener que tener negociaciones bastante reñidas entre las dos fuerzas más importantes del país, que es la coalición del Partido Nacional y otros partidos de derecha, y el progresismo con el Frente Amplio. Una de las victorias más importantes que hubo dos victorias en el Parlamento que creo que vale la pena remarcar porque fueron las discusiones que fueron importantes en estos 4 meses, es relacionado a el Centro Asistencial del Sindicato Médico de Uruguay, que buscaba garantizar el respaldo y el acompañamiento del Estado para asegurar y seguir asegurando el funcionamiento. Y otra de las discusiones que se dio en estos últimos meses es el rescate a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarias, una iniciativa que, si bien el oficialismo expuso que no era el proyecto que ellos querían, pudo consensuar y tener un quórum con la coalición opositora. Otra discusión que va a tener Uruguay en los próximos meses, que va a ser una de las más importantes, es la ley del presupuesto, el presupuesto quinquenal para los próximos 5 años, donde también se elabora por parte del Ejecutivo, se discute con diferentes organismos, ministerios, sindicatos y gremios, y se pasa a discusión al Parlamento y define un poco las prioridades y las posibilidades de la gestión para los próximos 5 años. Entonces, estas discusiones, sobre todo la del presupuesto, va a ser un eje central en la política uruguaya de los próximos años. En función de esto, hay algunos temas que se dieron en agenda estos 4 meses, algunas medidas implementadas fundamentalmente vinculadas a la educación y a la salud, y también al desarrollo productivo, porque el gobierno del Frente Amplio compró 4.000 hectáreas en el centro de la cuenca lechera, con el objetivo de democratizar el acceso a la tierra y contener el éxodo del campo y dar acceso a pequeños productores, pero también tuvo otras medidas bastante relevantes en función fundamentalmente con la inseguridad, con las medidas de seguridad, y también a poder dar bonos educativos a familias con niños y niñas que asisten a la escuela de educación inicial y primaria por 2.500 pesos uruguayos. En función de la salud, una de las medidas más importantes fue la creación de la Agencia Reguladora de Medicamentos, que el objetivo era justamente garantizar el acceso y la transparencia a la educación, a la calidad del servicio sanitario. En función de materia de seguridad, se busca incorporar más o menos aproximadamente 2.000 efectivos policiales y también dar asilo en esta ola polar y de frío a 2.500 personas en situación de calle. También tienen una política bastante importante en función de la relación con Brasil, porque se realizaron y se elaboró un paquete de 5 medidas para atender a la situación de comerciantes que se encuentran en los departamentos de la frontera con Brasil. Estas son un poco las medidas que estuvo implementando el Frente Amplio en estos 4 meses, y también cabe recordar que en función de las encuestas hay 2 datos que sí parecen relevantes, que es que Yamandu Orsi, por supuesto, con 4 meses de gestión, sigue teniendo una aprobación, un índice de aprobación bastante estable, que ronda entre el 46% de gente que aprueba su gestión, y también, esto también es un dato y una alerta para tener en cuenta en términos de gobierno, que los principales problemas que piensan las y los uruguayos que son los más relevantes, siguen siendo más o menos los mismos que tenían los mismos problemas que tenían con el gobierno de Lacalle Pou, que fundamentalmente la seguridad seguido del desempleo y la situación económica, por lo cual es posible que en los próximos meses el tema de la seguridad y los efectivos policiales sea un punto a atacar por el gobierno de Yamandu Orsi en Uruguay. Hay un punto también
es relevante porque estuvo un poco en agenda estas últimas semanas, sobre todo estos últimos días, sin meterme en un charco innecesario. Sí es importante pensar o poder analizar un poco algunos posicionamientos geopolíticos que viene teniendo el Frente Amplio, y en este sentido sí es importante trazar que el canciller y el ministro de Relaciones Internacionales está enfocando y está poniendo sus ejes y su centralidad en la cuestión geopolítica en términos más comerciales que otra cosa, ¿no? Ya dijimos el vínculo con Brasil como eje fundamental, el vínculo con Chile, con China también, el vínculo con Cuba, incluso con Honduras, pero la cuestión es que hizo un poco de ruido, quizás a cierta comunidad progresista, el posicionamiento o el no posicionamiento del presidente en algunos temas geopolíticos, que en definitiva es el mismo posicionamiento que tenía llamando en campaña. Recordemos que ahí el Frente Amplio es básicamente un Frente Amplio que tiene como dos tendencias muy fuertes, una el MPP y otra el Partido Comunista, además de la mano de la vicepresidenta Carolina Cose, y también va a ser interesante en este sentido y en las perspectivas de cómo son las discusiones al interior del Frente Amplio en Uruguay, estas discusiones y cómo cada una de las tendencias y cómo cada uno de los posicionamientos va entrando en juego en cada una de las circunstancias y cómo se juega más un posicionamiento quizás menos jugado, por decirlo de alguna forma, o esquivando algunas piedras que viene teniendo quizás alguna tendencia, y otra que tiene que ver más con algún posicionamiento más determinado en función de temas centrales y claves o complejos. En este contexto se están dando los primeros 4 meses de Yamoandú Orsi, falta un montón, recordemos que no hay elecciones en Uruguay hasta dentro de 5 años, que se van a dar nuevas presidenciales y nuevas municipales, por lo cual el Frente Amplio lo que va a tener que hacer en estos años es poder aprobar un presupuesto que le permita gobernar con tranquilidad y después principalmente poderse dar discusiones interesantes en cada uno de los aspectos, en cada una de las iniciativas, en el rol del Parlamento y del Congreso, que es donde se van a dar las principales discusiones políticas, económicas, sociales, de salud y de educación en los próximos años. De esta forma vamos a seguir hablando de este país que queremos tanto. Seguramente uno de los próximos temas sea la ley quinquenal del presupuesto, que el Poder Ejecutivo tiene que presentar antes del 31 de agosto, así que esa es la discusión que se viene y veremos cuáles son las próximas iniciativas y cómo se dan estas discusiones en el Parlamento. De esta forma seguimos con Radio La Pizarra. Seguimos en Radio La Pizarra, este programa de Alfredo Serrano Mancilla, que ya tiene 7 temporadas. Este Charly García, este funky, no voy a parar, ya no tengo dudas, indica que se viene un Bajo la Tiza, una investigación. Y en este caso, una sección que a mí me gusta bastante, que a veces la tenemos un poco descuidada, que es el personajazo, en el cual narramos historias sobre algunos personajes que generalmente son controversiales. Esta es la realidad y Leandro Álvarez nos trajo un personajazo, el presidente de Turquía, voy a decir mal el nombre, pero lo voy a intentar, que es Erdogan. Lean, ¿no es así? Recep Tayyip Erdogan, así muy bien como lo pronunciaste, Bahía. Y estamos hablando, sí, obviamente de un personaje que genera mucha polémica, de un liderazgo sin dudas de los más importantes en la política internacional actual. Es un liderazgo que genera profundas divisiones dentro de la sociedad turca, pero ¿por qué hablamos de Erdogan hoy y de su importancia? Bueno, es porque quizás también tenemos que hablar, si hablamos de la importancia de Erdogan y de la construcción de su poder, no podemos obviar el país que gobierna y la importancia que este país tiene, histórica, geopolítica y económica. Estamos hablando de un gigante como lo es Turquía. Y si tenemos que ir un poquito hacia atrás para rastrear la importancia histórica de Turquía, no podemos dejar de mencionar al Imperio Otomano
porque desde la Edad Moderna, que el Imperio Otomano se erigió como una potencia realmente dominante que se extendió por eh, por 3 continentes, por más de un continente. Constantinopla, la actual Estambul, fue su capital. Recordemos la caída de Constantinopla en manos del Imperio Otomano. Fue uno de los hechos que marcó la historia moderna de la civilización occidental. Controló áreas de Europa, llegó a incluso a colonizar, llegó hasta las puertas de Austria, hasta las puertas de Alemania, llegó a colonizar todo lo que es la actual Yugoslavia, Grecia, etcétera, el norte de África. Eh, y en su momento también fue un imperio que fue el sucesor islámico de antiguos imperios clásicos. Durante mucho tiempo, durante casi toda la modernidad y la edad, los primeros 2 siglos de lo que conocemos como la edad contemporánea, el siglo XVIII, el siglo XIX, incluso principios del siglo XX, podemos decir que el Imperio Otomano fue como el gran otro para la cristiandad occidental. Se hablaban y se contaban muchísimas historias sobre estos supuestos horrores que cometían los sultanes del Imperio Otomano, actual Turquía. Pero sin embargo también había otras cuestiones que tienen que ver con la geopolítica digamos y la realpolitik, ¿no? Si se le puede mencionar de esa forma durante también la Edad Moderna, porque el Imperio Otomano también establecía ciertas alianzas estratégicas con algunos reinos cristianos, con nada más y nada menos que la Francia de Luis XIV. eh, pero fue el Imperio Otomano, más allá de ser un poder enorme militar, de representar un enorme imperio militar y político, también fue un centro de intercambio cultural y económico muy, pero muy importante, y que cayó tras la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se suma a la Primera Guerra Mundial, ya era un imperio bastante en decadencia. Dentro del Imperio Otomano se lleva a cabo el primer genocidio moderno contra el pueblo armenio, que aún no es reconocido por el Estado turco, ni siquiera tampoco obviamente por Recep Erdogan. Y lo cierto es que desde ese momento se funda en 1923 particularmente lo que hoy conocemos como la República de Turquía. Durante mucho tiempo Turquía, tras esta Primera Guerra Mundial, estuvo, digamos, a la sombra de Europa Occidental, un país que de a poco fue volviendo a ocupar las primeras planas del mapa geopolítico. Y si algo tenemos que rescatar del liderazgo de Recep Erdogan, es que Turquía ha buscado este último tiempo expandir su influencia global, fortaleciendo lazos con Occidente, con Oriente Medio, con Asia y África. Y a la Lean, política, sí, perdón, te hago una pregunta. ¿Hace cuánto gobierna este muchacho en Turquía? hace muchísimo tiempo que está en el poder Recep Erdogan. Podemos decir que desde 1994 que casi no pierde una elección. En 1994 él gana la alcaldía de Estambul, pero finalmente él llega al poder como primer ministro de Turquía en 2003. En 2014 finalmente es elegido presidente de Turquía, cargo que ocupa hasta ese momento. Es un hombre de poder que ha mutado muchísimo a nivel político, y que si algo lo guía en su forma de ejercer el poder y en su forma de construir política, es la ambición de poder, ¿no? Claro, más de 20 años en el gobierno. ¿Y cuáles fueron sus principales medidas o por qué se destacó en todos estos años, no? Bueno, en primer lugar, lo que hay que, para entender un poco la política que ejerce Erdogan, hay que ir a sus orígenes. En primer lugar, tener en cuenta que no es un hombre de los altos estratos de la sociedad. Él viene de Kasimpasa, un barrio obrero de Estambul. Pasó una infancia realmente, no diría tan difícil, pero sí, digamos que no le sobró nada, ¿no? Su padre era un guardia costero, su madre era ama de casa. Él es de orígenes georgianos, como Joseph Stalin, y salió a trabajar de muy, pero muy chico, a vender limonada, bollos de sésamo en las calles de Estambul. Y a pesar de las dificultades económicas, pudo asistir a la escuela. Precisamente allí es donde recibió una instrucción religiosa que lo va a influir mucho, mucho en su carrera política, porque hay que decir que Erdogan
encarna de alguna forma la dessecularización del Estado turco. Habíamos dicho el Imperio Otomano era un imperio muy religioso, musulmán. Después la República de Turquía pasa por todo un tamiz de secularización, es decir, de separación de la religión. Y Erdogan encarna de alguna forma ese nuevo acercamiento con la religión musulmana por parte del Estado turco, pero de una forma realmente heterodoxa también hay que señalarlo, ¿no? Y con muchas transformaciones a lo largo de que ejerció el poder. Un dato a tener en cuenta con respecto a esto, Bahía, es que él se afilia a partidos, asociaciones intelectuales de islamistas, y también forma parte del Partido del Orden Nacional. Este partido, por ser extremista, se lo ilegaliza en su momento, pero va a continuar su activismo en el Partido de la Salvación Nacional. En 1994 ya señalé que fue su momento, su punto de inflexión en su trayectoria política, porque allí va a ganar la alcaldía de Estambul. Y sin embargo, va a ser encarcelado por incitación al odio. Finalmente, luego va a fundar su propio partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, en 2001. Y a partir de allí, a pesar de los intentos de proscribirlo, el AKP va a ganar las elecciones en 2002 y en 2003 lo lleva a convertirse en el primer ministro de Turquía. Tengo una pregunta, Lean. ¿Es cierto que el mundo se perdió un gran futbolista a partir de que este muchacho se volcó a la política? ¿O es una fake news, es un mito? Bueno, a él le gusta hablar mucho de fútbol, a Erdogan. Fue efectivamente un jugador semiprofesional antes de su carrera política. Intentó jugar al fútbol. Pudo haber fichado con uno de los grandes gigantes del fútbol turco. Estamos hablando del equipo del Fenerbahce. Para quienes no lo conocen, dentro de las filas del Fenerbahce pasaron argentinos como Ariel Arnaldo Ortega o como, si mal no recuerdo, también estuvo, no, y Mauro Icardi estaba en el Galatasaray. No, bueno, Ortega, por ejemplo, entre otros. Y el padre le dijo, no, amiguito, esto no es para vos, tenés que estudiar, dejá el fútbol de lado. Erdogan jugaba de delantero. Decían que metía Mirá. varios goles. Ujú. Y quizás eso también lo acercó con el mundo del fútbol turco porque tiene una relación cercana con una de las grandes figuras internacionales, no del fútbol turco precisamente, pero sí del fútbol de orígenes turcos. Estamos hablando de Mesut Özil, un campeón del mundo de Alemania 2014, que tiene orígenes turcos y que Erdogan es ni más ni menos que fue el padrino de su boda. Mirá vos. ¿Cómo Sí. influye el posicionamiento de los padres, ¿no? Porque él se volcó literalmente a otro rubro, el de la política, y bueno, hoy es presidente. ¿Qué me puedes decir del intento de golpe de Estado que tuvo Erdogan en 2016, Lean? Bueno, su liderazgo tan autoritario, podemos decir de esa forma, su liderazgo que polariza a la sociedad turca, su intento de volver a traer la religión al Estado turco, le ha valido muchos enemigos dentro de Turquía, también, sobre todo dentro del ejército. En 2016, el 15 de julio de 2016, enfrentó un intento de golpe de Estado. Sin embargo, este intento de golpe falló, no obtuvo el apoyo necesario para derrocar a Erdogan. Erdogan se hizo fuerte y a partir de allí es que empezó a implementar medidas muy fuertes, incluyendo el estado de emergencia permanente, la expulsión de miles de funcionarios públicos acusados de ser agitadores. Y es allí cuando Erdogan comienza una segunda parte, ¿no?, de su gobierno en Turquía, lo que él llama la nueva Turquía. Ahí va a impulsar reformas constitucionales muy, pero muy profundas. En 2017 gana un referendo para abolir finalmente el cargo de primer ministro y transferir el poder ejecutivo al presidente. Esa es una decisión que es actualmente muy criticada por todo Occidente, o no sé si por todo Occidente, pero sí por una parte de Occidente y también por una parte de la oposición turca, porque se perdió ese contrapeso que jugaba el cargo del primer ministro y hoy por hoy Erdogan ejerce un poder casi monárquico en la República de Turquía, en esta nueva Turquía.
También hay que decir, ahí hablaba yo de Occidente, que la relación con Occidente no siempre fue del todo buena ni del todo mala, tuvo sus vaivenes, ¿no? Sí, Sí, ahí quiero llegar antes de cerrar, que ya estamos casi sin tiempo. Esta plasticidad es, ideológica, porque inclusive yo he leído cosas en relación con el posicionamiento en función del conflicto de Gaza, que también, ¿dónde lo ponemos a este muchacho? No, es no hay muy, forma. es muy difícil. Tendríamos que hablar de un pragmatismo casi camaleónico por parte de Recep Erdogan, porque en cuestión de años él pasó de decir que están a favor de la Sharia y que de la democracia es un instrumento y no el objetivo, a de repente citar a Voltaire, defender la adhesión a la Unión Europea. em, a ver, por ejemplo, también hay que decir que a comienzos de los años 2000 Europa y Estados Unidos lo veían como un aliado, como un islamista moderado frente a Al Qaeda, frente a lo que estaba emergiendo ahí en Medio Oriente. Pero incluso también hay que señalar que es el propio Erdogan el que firma la adhesión de Turquía a la OTAN, porque recordemos, Turquía, pese a su relación muy tirante con Occidente, forma parte de la alianza militar de Occidente liderada por Estados Unidos y él firmó la adhesión de Turquía a ese país. Turquía, un país que también está a las puertas de Rusia y eso juega un rol muy importante para la OTAN y por eso también eso quizás es lo que le permite a Erdogan tener cierta muñeca para negociar y para implementar a veces sus propias condiciones al resto de las potencias geopolíticas. El hecho de que está ubicado en digamos, en la frontera entre Occidente y el Oriente, por así decirlo, y también hay que decir que, por último, esta cuestión, esta plasticidad ideológica también le ha servido acercarse a ciertos gobiernos de Latinoamérica, es muy cercano al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, visitó varias veces Latinoamérica y las inversiones de Turquía en Latinoamérica han aumentado notablemente este último tiempo. Bien, sí, 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 justamente eso también había visto el vínculo que tiene con América Latina y sí me pareció un personajazo digno de personajazo de Radio La Pizarra, una persona, el presidente de Turquía, Erdogan, tan contradictorio con tantas aristas, con tantos años en el gobierno, así que me parece muy interesante, sobre todo la posición y el posicionamiento geopolítico tan relevante para la región y el mundo que tiene Turquía y que quizás a veces no se habla demasiado, pero sí es importante recordarlo. Ya estamos llegando al final y solo nos queda la yapa en Radio La Pizarra. Me acerco Y y le llegamos pido al nombre. último bloque, el bloque más chequeado, el bloque más riguroso del programa de Radio La Pizarra. Y le mandamos un fuerte abrazo a Alfredo Serrano Mancilla, a Lola, por supuesto, en primerísimo lugar, y a Gabriela Montaño, que nos acompañarán la semana que viene. Yo igual no descarto que Alfredo nos llame y nos diga, quiero participar del juego del final. Así que, Alfredo, si estás escuchando y querés participar en ese juego que siempre nos sale tan bien, podés hacerlo, por supuesto, siempre te estamos esperando, te mandamos un gran saludo. Y vamos ahora a una chapa, este aumento que le damos a Radio La Pizarra, donde nos distendemos un poco y hablamos de diferentes temas. Hablamos de todo en Radio La Pizarra y ahora vamos con una chapa sobre el récord de duración de entrevistas en radio y en tele, ¿no, Fla? Efectivamente, Bahía, todo esto surge a raíz de que los argentinos, las argentinas sabrán, este año Milei le dio una entrevista de aproximadamente 4 horas y 50 minutos, 5 horas, a Fantino, reconocido presentador de televisión, y entonces nos pusimos a pensar con Alfredo, che, ¿cuáles habrán sido las entrevistas más largas en la historia en América Latina, fuera de América Latina? En tele, en radio, etcétera. Y acá armamos un ranking, pero de lo más curioso, vaya. A ver, la de Milei duró 4 horas, ¿cuánto? En ¿30? re- la de Milei, o sea, primero le dio una a Fantino que duró 4 horas y 43 minutos específicamente, y después de darle esa entrevista a Fantino, le dio una entrevista al gordo Dan, a este Sí, sí, sí. reconocido, ¿cómo llamarlo, no? Influencer libertario, estoy intentando pensar para el público no argentino,
Pero el gordo Dan, que es como un influencer libertario que tiene un programa que se llama La Misa, le dio Milei una entrevista en La Misa que duró más de 6 horas y No. rompió, sí, 6 horas, Milei hablando con el gordo Dan, y rompió un, permitime dudar a mí, récord, porque él dice que rompió el récord a entrevista más larga a un presidente en ejercicio, porque le gana al que era el récord anterior, que ahora charlamos cuál es. A mí permitime dudar, porque a mí los números me dan que el récord lo tiene Fidel, pero yo creo que estos rankings lo hace gente que no ha considerado a Fidel Castro presidente, ¿no? Claro, más de 6 horas escuchando a Milei, no se me ocurre, no sabía que Y al gordo existía, Dan, juntos. no sabía que existía, ahora me da miedo, no sé si lo quiero escuchar o no. Lo puedes hacer, lo puedes partir y lo haces de aparte, es como una serie que vas, porque 6 horas enteras, yo no llego, realmente no me dan las horas del día. ¿Tenemos el ranking, Fla? ¿Cuáles fueron las entrevistas más largas? Efectivamente, Bahía. Vamos primero a irnos de América Latina para después regresar, por supuesto. Siempre tenemos epicentro en América Latina, pero tenemos que hablar del ranking, porque si Bahía dice que no tiene 6 horas para escuchar a Milei, imagínense a Bahía Luna siendo australiana, que Australia tiene literalmente el récord Guinness a la entrevista más larga que se ha hecho a una sola persona, que fue de 24 horas en la No. radio ABC de Sydney. Pero eso tiene que estar privado, no, prohibido por, no sé, o sea, es insalubre, o sea, no se puede, ¿cómo un entrevistado va a estar 24 horas siendo encuestado, preguntado? Un poco insalubre es efectivamente el récord de esa entrevista desde un presentador y un escritor australianos que tiene esta entrevista de 24 horas en la radio ABC, y el objetivo era que el periodista Peter Fitzsimmons y el presentador y autor Richard Glover que superar al récord anterior. O sea, literalmente ellos lo que querían era superar al récord anterior y estuvieron hablando más o menos para darte una idea de religión a las 3 de la mañana, si Australia tiene que ser una república, si hay que romper vínculos con Gran Bretaña, si la bandera australiana tiene que tener la bandera británica en una esquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y vale aclarar que la entrevista se hizo en un estudio vidriado que da a la calle, la gente pasaba para darles ánimos, como dale, dale, vos podés. Y esto que dice Bahía de que es insalubre, el conductor dijo que cuando más o menos a la mañana, cuando terminó, cuando le faltaban 90 minutos de programa, ya se sentía con ganas de vomitar. Porque 24 horas de LQTDL, Es bueno. necesario, pero es absoluto, además no fue hace tanto, ¿no? Fue en 2023, si no me confundo. Esto fue en 2011, Bahía. En Ah, ok, ok, 2011. ok. Ok, En bien. 2011, lo que vos te estás confundiendo del 2023 es el récord a la transmisión más larga, que también la tiene un australiano. Yo no sé qué sucede en Australia, ¿Qué está chicos. Hay pasando? tiburones y tiempo libre, evidentemente, pero en 2023 sí, un australiano hizo la transmisión en vivo más larga, que duró 55 horas y 26 minutos, pero esto no fue una entrevista, directamente fue una transmisión, como un streaming que duró 55 horas y 26 minutos. No sé si lo sabes, pero estas 55 horas, el conductor o la conductora era la misma persona. Quiero creer que no, que se iban Sí, turnando. no, 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 era la misma persona. La misma persona durante 55 horas ahí haciendo, no sé, la habrá transmitido cuando fue al baño, evidentemente. Pero que te tenés que tomar 80.000 café, o sea, es muy complicado. Mira, y Intentemos todo, pensar que sí, que fue bueno, café. ¿y qué más tenemos? ¿Otra De- entrevista larga? Después tenemos el récord anterior, al que los australianos dijimos, no, yo le quiero ganar, efectivamente, porque el récord anterior fue en España, en 2009, que fue Pedro Ruiz, un presentador español que tuvo una entrevista, la verdad, sí es larga, porque se sentó bastante tiempo, se sentó más de 12 horas en 2009, pero no lo hizo en un hotel, lo hizo, perdón, no lo hizo en un plató de televisión, en un estudio, lo hizo en un hotel, y él se sentó y dijo, vengan a entrevistarme y yo respondo, no hay ningún tipo de problema. Entonces, era como que lo que pasaba era que él era el entrevistado, pero venía cambiando el entrevistador y fueron personas del mundo del espectáculo, de la política, del periodismo a hacerle un montón de preguntas. La primera pregunta, de hecho, fue del director general del medio en donde se estaba haciendo la transmisión, que lo sentó y le dijo, ¿por qué haces esta locura?
y el presentador le dijo, ¿y por qué no? Tenía el fin de semana libre y estoy vivo, así que Claro. básicamente dijo, pintó. Y la única Tenía pregunta tiempo que me entrevisten largo. sí, Claro. total, 12 horitas, ¿qué problema hay? Y la única pregunta que no respondió fue una que le pidieron que cuente un chiste verde, pero no lo respondió porque no se le ocurría en el momento. Es Dijo que difícil. no se le ocurría y Claro. bueno. ¿Y Y en no. América Latina qué tenemos? Bueno, en América Latina, ahí sí, vamos a este ranking que yo llamaré dudoso, porque vamos a debatir el caso Fidel No, Castro aparte. chequeado. No, todo está chequeado, pero a mí no me gusta cómo le ponen el caso Fidel. Pero supuestamente el presidente Javier Milei tiene este récord, esta idea de que a los argentinos nos encanta ganar todo, hasta el hablar en público. Entonces, supuestamente Javier Milei tiene este récord con 6 horas en la misa con el Gordo Dan. Y el segundo puesto también se lo debate ahí el neoliberalismo porque les gusta charlar y charlar. El segundo puesto lo tiene Jair Bolsonaro, que tuvo una entrevista de 5 horas y 22 minutos en un podcast, también 5 horas y 22 minutos. A Leandro, que le gusta Brasil, capaz tiene ganas de escucharse 5 horitas de Bolsonaro. Bolsonaro estaba tan contento en ese momento que festejó en X que había superado en espectadores a Beyoncé en Coachella. O sea, él estaba en su mejor momento porque había tenido muchos espectadores. Así que el segundo puesto va ahí para el compañero Jair Bolsonaro. Claro, porque además de las disposiciones ideológicas o lo que yo piense de Jair Bolsonaro, no se me hace una persona muy entretenida como para que esté hablando 6 horas de algo, ¿no? No es que digo, bueno, qué bueno, me voy a poner 6 horas de Jair Bolsonaro hablando de armas. No sé si es el mejor plan del mundo, pero bueno, él festejó porque tuvo muchos views. Tuvo muchas views y bueno, a él le gustaba, ¿viste? Es así, estos son como La más presidentes medio farándula. showmans, que la view lo es todo. Así que bueno, vamos con el tercer puesto. Acá ya nos fuimos de las entrevistas porque no encontramos tantas personas que le guste ser entrevistados tanto tiempo, pero el tercer puesto lo vamos a poner en un récord personal y acá quiero la ayuda de mi amiga y compañera Crismar Lujano, porque el tercer puesto es de alguien que sabemos que le gusta hablar, le ha gustado hablar históricamente, y es de Hugo Chávez, que él tiene un récord personal, porque siempre fue conocido, por supuesto, por sus discursos largos, pero en 2007 estableció su récord personal hablando durante más de 8 horas consecutivas en un programa que él conducía, que acá quiero que me ayude Cris, a ver si lo recuerda, que evidentemente se llamaba Aló Presidente. A lo No es que presidente. Claro, no es que lo entrevistaron ni nada, pero Chávez hizo un programa de 8 horas consecutivas en la emisión de Aló Presidente. Sí, o sea, 8 horas y me parece que era poco igual, pero hay uno que fue la entrega de como el mensaje a la nación frente a la Asamblea Nacional, que es como el Congreso, ¿no? Que se realizaba cada enero, o se realiza todavía, tiene la responsabilidad del Ejecutivo, el año en el que él muere, bueno, un año antes, perdón, el 13 de enero del 2012 dio este mensaje y estaba chequeando 9 horas con 45 minutos. No fue, digo, consecutivo, pero estuvo parado. De hecho, habían chistes, en muchas personas decían, bueno, pero que es cómo va el baño, ¿no? ¿Qué está usando? ¿Un pañal o algo? Porque 9 horas, 45 minutos sin parar, literalmente parado en un estrado dando un informe a la nación. Y además en esta intervención dijo esa famosa frase que no sé si la han escuchado, dice, águila no caza mosca, y se la dijo a María Corina Machado, quien lo ofendió diciéndole ladrón al presidente de la República. Estamos hablando de María Corina Machado, una persona, la opositora, o una de las principales figuras de la oposición venezolana. En ese entonces era diputada y le ha dicho ladrón y Chávez le ha respondido, águila no caza mosca, no la voy a ofender, pero no voy a debatir con usted, no está a la altura del presidente de la República. Qué capacidad hablar 9 horas, realmente nadie estaba a la altura de ese presidente de la República. Y también a lo presidente, yo creo que fue inspirador, aunque muchos no lo digan, para sectores de izquierda y derecha, en función de otros formatos parecidos de un presidente hablando medio en conferencia de prensa, que esto era como más un programa televisivo, pero incluso ahí no sé si tenemos el dato, pero AMLO ha hablado bastante en las mañaneras, no sé si Sí. 5 horas, pero
quizás 5 o 6 se ha mandado López Obrador. Igual son seguidas y son todos los días, ¿no? O eran todos los días. En Claro, su caso, 3 horas hablando y bueno, hablaba mucho más de lo que habla ahora Claudia. Me corregirá Fla. No, no, claro. definitivamente. Bueno, seguimos con la terna entrevistas, o sea, acá no los que hablan, digamos, solos o en un programa o tal, sino los que los entrevistan. Se lleva el cuarto puesto el compañero Rafael Correa. Yo no creí que Sí, sí. Rafael quisiera hablar tanto, pero no por justamente la cantidad de tiempo, sino porque dio una maratónica jornada de entrevistas. Fue en la participación de la cumbre ambiental en Río de Janeiro, no sé si la recuerdan, en el año 2012, que él dio una jornada de entrevistas por aproximadamente 5 horas con todos medios distintos. Apareció la BBC, Telesur, France Press, medios de Brasil, por supuesto, TV Brasil, Globo News, bueno, o Globo, Folha de Sao Paulo, etcétera. Y durante más de 5 horas Correa estuvo respondiendo preguntas, entonces si bien no fue así como un mano a mano con un periodista en particular, sí tuvo 5 horas Rafael respondiendo A preguntas. Rafael sí, a Rafael sí lo escucharía, pero porque más allá de mi afinidad ideológica, me parece que es más divertido, es como que siempre tira chistes, se ríe de sí Claro. mismo, tira chistes malos, pero se ríe igual, entonces eso ya es gracioso. Creo que podría escuchar 5 horas de Rafael Correa, cortado, ¿no? Obviamente. Y después tenemos algo más, ¿no? Bueno, efectivamente, de acá llegamos a Cuba, que yo, o sea, para mí este es el puesto número uno, efectivamente, primero por la cantidad de tiempo, pero realmente creo que no debe estar puesto, o sea, no lo deben haber puesto en ranking número uno por si dudaban si era o no presidente Fidel, pero una persona a la que yo escucharía todo este tiempo sin lugar a dudas. Fidel tiene dos hitos súper importantes, así, de entrevistas. Uno que tiene una entrevista muy extensa que se la concedió al periodista italiano Gianni Mina el 28 de junio de 1987 y fue de 16 horas continuas. O sea, durante 16 horas Fidel Castro estuvo Qué hablando honor. con este Ujú. periodista. Es cierto que quizás podemos decir que la diferencia con la de Javier Milei es que una es grabada, ¿no? En tele o así streaming. Esta eran 16 horas continuas de conversación, pero 16 horas Fidel Castro le dedica al periodista italiano Gianni Mina y ese maratónico diálogo incluso se publicó después en un libro que se puede buscar. El libro se llama Habla Fidel y tiene un lindísimo prólogo del escritor Gabriel García Márquez ahí en Colombia y es un documental. Así que tenemos como el combo completo con Fidel y después tenemos otra entrevista que me parece que esta es como una clase de periodismo de Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique, que lo entrevista entre 2003 y 2005 y tiene con Fidel más de 100 horas de conversación. Obviamente no son 100 horas continuas, por eso no gana acá en el ranking, pero sí hay un libro también que se llama 100 horas con Fidel, que básicamente es un poco esto, Ignacio Ramonet, analizando el líder cubano, digamos, durante todas sus conversaciones. Yo les quería preguntar a ustedes, porque estoy pensando, siempre pensé que me hubiera gustado más, yo no voy a entrevistar a nadie porque no soy periodista, pero entrevistar más a alguien que no estoy de acuerdo políticamente, que a alguien que estoy más afín. Tengo más curiosidad por saber qué piensa la contraparte, porque los nuestros generalmente lo sé, aunque hay personas que me parecen interesantes. Ahora, una entrevista tan larga, si ustedes tuvieran que elegir una entrevista larga, quizás sí prefiero, porque yo no sé si puedo 9 horas con Bolsonaro. ¿Ustedes qué preferirían? Si tienen una entrevista de 10 horas que hacer, ¿alguien que concuerdan más o que concuerdan menos? Fla, por ejemplo. Yo también tengo todo un debate con a quiénes le das voz y a quiénes no le das voz, así que creo que esa sería la primera pregunta que me hago, porque han surgido cosas muy importantes históricas de darle voz a personas que, con las que, o sea, que han cometido literalmente, no sé, genocidios o dictaduras. Entonces, primero tendría un debate interno de eso. Si no estamos hablando de dictadores, de genocidas, etcétera, eh, no, realmente creo que me gustaría más sentarme a tener una conversación profunda con alguien con quien coincido ideológicamente, porque me interesaría a mí personalmente. Cris, también pueden decir a quién le harían una entrevista de 10 horas, ¿eh? Es que como humano, como periodista, también hemos tenido este debate al interno en algunos círculos de compañeros y compañeras en el que entendemos que no se le puede dar plataforma a ideas
No ni siquiera que sean contrarias a lo ideológico, pues yo creo que una diferencia en que podemos no coincidir en ciertas cuestiones y otra es hacer apología de la dictadura, del genocidio, etcétera, etcétera. Em, pero coincido con Flavia, me sentaría y preferiría como periodista hacerle una entrevista larga y tendida a personas reconocidas, políticas, culturales, no sé, en cualquier aspecto con el que coincido de alguna manera ideológicamente. A mí me gustaría poder hacerle una entrevista así de larga a Alfredo Serrano Mancilla, desquitarnos los 7 años que tenemos. Está Una mesa buena esa. redonda. Podemos, la tiro, ¿eh? Ay, esa está buenísima. Le tenemos una propuesta para cuando vuelva. Una entrevista de 10 horas. Todos nosotros le hacemos preguntas. ¿Dónde estabas el 5 de julio que no pudiste participar del programa? Lean, yo creo que sos más soviético y tampoco no sé si le harías una entrevista a gente que no piensa como vos. Quizás sí me estoy confundiendo, pero ¿a quién le harías una entrevista de 10 horas? Bueno, la verdad es que lamento contradecirte, Bahía, porque por más que sea todo lo soviético que crees que sea, que soy, sí me gustaría tener alguna entrevista con alguno de estos pseudo intelectuales, pseudo científicos de la ultraderecha, muy larga, muy larga. Me gustaría tener alguna entrevista con alguno de estos gurúes, con Figueiredo, por ejemplo, con Agustín Laje, obviamente. Con todo este, sobre todo con la gente que de la ultraderecha que le gusta hablar de historia sin ningún tipo de instrucción, ¿no? Sin ningún tipo de conocimiento real y crítico y científico sobre lo que es realmente la historia. Por lo cual me gustaría también dejarlos en evidencia, de que son unos chamulleros y no saben nada. Perfecto, Elige mi la prejuicio violencia, se, Leandro. mi prejuicio se desmorona y me parece muy bien, para eso está la vía, para derribar prejuicios. Fla, ¿qué nos queda en estas entrevistas largas? No nos queda nada de tiempo, pero quiero cerrar con el mejor dato de la historia, porque después de buscar las entrevistas más largas del mundo, me puse a buscar la entrevista más corta del mundo y la Eso verdad está me bueno. parece fascinante este dato. La verdad felicito a Guillermo Piro, quien fue editor de Cultura de Diario Perfil acá en Argentina, porque resulta que en uno de sus años de carrera, él lo cuenta, está escrito, después dejo en las redes esta recomendación porque es muy buena. En uno de sus años de carrera, él tenía que entrevistar a Adolfo Bioy Casares, reconocido escritor argentino. Parece que va a la casa, lo espera, espera, espera. Adolfo no aparecía, entraba y salía gente, entrevistas, lo entrevistaba, lo entrevistaban. Bueno, pasa un buen tiempo de que lo estaban entrevistando, evidentemente en una rueda de prensa a Bioy Casares. Y cuando llega el turno de Guillermo Piro, se abren las puertas del despacho de Bioy Casares y lo recibe básicamente en pijama, con gorrito, como para irse a dormir, como diciendo, bueno, dale, hagamos esta entrevista porque ya la tenía pactada, pero como lo más rápido posible. Y Guillermo Piro lo mira y le dice, mira, Bioy, yo entiendo que estás cansado, la verdad no voy a sacarte nada nuevo de lo que no hayas dicho, voy a hacer una entrevista con todo lo que vos ya dijiste en entrevistas anteriores. Bioy Casares se levantó, le dio un abrazo, le dijo muchas gracias y Guillermo Piro publicó con las cosas que ya había dicho Bioy Casares en entrevistas anteriores, así que para mí hay que cerrar el estadio. Hermosa anécdota, con esto cerramos la entrevista de un segundo de Adolfo Bioy Casares en pijama. Qué mejor manera de cerrar esta chapa y ya nos queda el final de Radio La Pizarra. Nos quedan los últimos segundos, así que segundos, minutos. Seguimos acá en este hermoso programa. Para el resto. Y de esta forma cuesta pisar las cortinas también elegidas que tenemos. Cerramos este nuevo programa, este programa de Radio La Pizarra, un programa que conduce nuestro amigo y compañero Alfredo Serrano Mancilla, a quien le mandamos un fuerte abrazo, también a su hija Lola. Les mandamos un fuerte abrazo a los dos, cariños, y los esperamos el próximo programa a Alfredo, Lola si quiere aparecer, por supuesto que también, seguramente en los próximos años estén en los micrófonos de Radio La Pizarra porque corresponde ese lugar que le corresponde a Lola. Y de esta manera estamos cerrando. Lean, hay un montón de gente que hizo posible que Radio La Pizarra salga al aire. Sí, en primer lugar, nuestro
staff privado. Edición sonido, ahí estuvo Fernando Saninelli, en el video estuvo Baco Mason y Cereguida. En la operación técnica de Radio 10, Lucas Moreira. En la operación de YouTube de Radio 10, Agustina Cipriano. En redes, Leonardo Dudech. La producción, Cristina Chiesa. Edición de sonido, Charlie Cacabielo. Servicio informativo, Marcelo Bartolomé. Musicalización, Javier Fábregas. Coordinación, Cristian Carballo. Dirección general, Sebastián Pedroni. Ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Quédense escuchando radio y vamos a cerrar este programa de Radio La Pizarra con este juego que nos sale tan mal, digámoslo, mal y pronto, porque la verdad es que a veces se nos complica, a veces nos sale más o menos, que es este juego de asociación no tan directa entre palabras que vamos eligiendo entre este enorme equipo que hizo hoy este programa. Vamos a empezar con Leandro y esto arranca de la siguiente manera. Leandro. Construcción. Cris, Transformar. Flavia, Cuarto. voy a dejar la palabra hogar y de esta forma cierra este programa. Les agradezco al equipo, vuelvo a mandar saludos a Alfredo y a todos los oyentes que lo siguen a él y a este programa de geopolítica internacional. Somos Radio La Pizarra y hemos venido para quedarnos.